Evangelio inspirado por Dios, escrito por el evangelista y a la vez apóstol Mateo. Y vamos a leer los versículos 2 al 8 en primer lugar. Ahí en pantalla puede usted también leer en su casa. Mateo capítulo 13, versículos 2 en adelante, dice la Biblia: Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Dice la Biblia, versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. Diga, junto al camino, en pedregales. Y luego dice, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, diga, espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Levante su mano y diga conmigo: soy buena tierra. Una vez más dígalo: soy buena tierra. Y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios allí? Ahora leamos del 18 al 22. Qué interesante esta parábola. El Señor mismo nos da una parábola que es una historia basada en un hecho cotidiano, y luego nos da una enseñanza práctica. Miren lo que dice a partir del versículo 18. Jesús explica la parábola del sembrador. Ahí en pantalla en su casa también puede observarla. Los hermanos que estén aquí allí confirmen diciendo amén. Ok. Dice la Biblia de la siguiente manera, lean conmigo: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, escuche eso. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lean ese último versículo todos juntos en alta voz. Quiero que diga otra vez conmigo: el evangelismo desde la perspectiva del sembrador. Ok, dígale eso al que está a su lado y tome asiento dando gloria a Dios. Amén, amén. Hoy queremos hablar sobre eso en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, sobre un tema que he titulado el evangelismo desde la perspectiva del sembrador. Bueno, quiero que entendamos lo siguiente. Hemos hablado respecto a evangelismo desde diferentes ópticas y a partir de hoy vamos a tomar dos ópticas en particular. La primera es la del sembrador. La segunda será la del pescador. Dios mediante, si el Señor nos da vida, la próxima ocasión hablaremos sobre el evangelismo desde la perspectiva del pescador. Pero ahora nos enfocaremos con base a lo que Jesús nos enseña aquí en esta parábola, referente a lo que es el evangelismo desde el punto de vista de un sembrador, de un agricultor. Hay unas versiones por allí que a ese sembrador le llaman un agricultor. De una u otra manera, algunos hemos tenido conocimiento o acercamiento a lo que es los agricultores. Mi padre, mis antepasados, mi familia, mis abuelos son agricultores, y cuando íbamos de vacaciones también nos ponían a hacer algún trabajo, a veces a cosechar trigo o maíz, que es lo que se daba en esa zona, y uno miraba el proceso que ellos hacían, ya sea en la siembra, en el arado, el preparar la tierra, el abono, todo el asunto.
Y cuando yo observo aquí en esta parábola impresionante que el Señor Jesucristo nos menciona, quiero decirle que a la hora de evangelizar, para todos los que están en este discipulado aquí o allá en sus hogares, a la hora de evangelizar todos debemos sembrar la buena semilla de la palabra de Dios con la plena convicción o la plena certidumbre de que quien da el crecimiento es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 6 lo corrobora, ya lo hemos leído. Pero también quiero decirles algo, con base a lo que hoy vamos a aprender, vamos a evitar por lo menos una cosa fundamental, y es que usted y yo nos desmotivemos o nos desalentemos o nos desanimemos de evangelizar. Porque hay quienes al no entender el evangelismo desde la perspectiva del sembrador, fácilmente desisten, fácilmente se desaniman, fácilmente se desalientan. Quiero decirle que debemos, además de sembrar con convicción de que quien da el crecimiento será nuestro Dios, debemos también entender lo siguiente, amados hermanos, aquí en nuestro país o fuera donde usted esté y los que hacen parte de este discipulado, quiero decirle que también debemos ser conscientes, según la palabra de Dios, según la Biblia, que no todos recibirán el evangelio. No todos recibirán la palabra. Romanos 10:16 por lo menos es uno de los versículos que así lo corrobora. No todos recibieron el evangelio, y todos sabemos que puede que usted sea el más sabio sembrador o el mejor sembrador, pero llegará el punto donde, dependiendo de la tierra en la cual usted esté sembrando, usted va a ver resultados o no verá resultados, y eso no lo puede desmotivar. Aún más, no en todos, escuche bien, la semilla, que es la palabra de Dios, no en todos dará fruto de la misma manera. Estas son cosas fundamentales que quiero destacar aquí para comenzar. No en todos la palabra de Dios dará frutos de la misma manera. ¿Por qué? Diga, porque todo depende de qué tierra seamos o qué terreno seamos. Dígalo conmigo. Todo depende de qué terreno seamos. Es decir, todo depende de en qué terreno nosotros estamos sembrando. Según Jesús, aquí en este escenario que acabamos de leer, vamos a analizar por lo menos 4 tipos de terrenos que encontramos allí. Allí en Mateo 13 del 2 al 8 y en Mateo 13 del 18 al 22, que era necesario que lo leamos para que usted se relacione con eso, y de esos pasajes bíblicos podemos, número 1, aprender algunas cosas, y número 2, destacar otras, y entre ellas voy a destacar la siguiente. Número uno, ¿qué es lo primero que vamos a destacar referente al evangelismo desde la perspectiva del sembrador? Número 1, diga conmigo, existe una semilla. Ok, existe una semilla. La palabra del Señor en Lucas capítulo 8, versículo 11, dice así, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablemos de la gran semilla, de la preciosa semilla, de la perfecta semilla, que es la palabra de Dios, tocante al evangelismo desde la perspectiva del sembrador, quiero decirle realmente que jamás habrá problema en sí con la semilla, porque la semilla en sí misma es perfecta. La semilla es nada más y nada menos que la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La Biblia dice que esta palabra es la que puede cortar, la que puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu, y que puede discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. La Biblia nos muestra que esta es una palabra que fue inspirada por Dios. Por tal razón, los mandamientos del Señor son luz. La palabra de Dios es perfecta. Así que el problema jamás va a estar en la semilla. Diga, la palabra de Dios es perfecta. Y diga conmigo, la palabra de Dios es poderosa.
Hay un canto antiguo que algunos antiguos cantaban que decía una frase y una palabra que me gustaba mucho. Dice: la palabra de Dios es contundente, la palabra de Dios es eficaz. Y quiero decirle que la semilla, hablando de la perspectiva del sembrador, es nada más, como lo describe Lucas 8:11, la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. Diga: la palabra tiene poder. Tiene tanto poder. Hoy le hacía un comentario a mi querida esposa referente a un video que observé. No lo observé el video en sí, solamente miré el titular y me llamó la atención. Decía: 5 libros que me han cambiado la vida. Decía: 5 libros que me han hecho ver la vida de otra manera, de otro punto de vista. Obviamente era un video secular. Yo diría, como mínimo debería estar la Biblia allí en esos 5 libros, pero no, aparecían otros libros, incluso un libro hindú por allí y otras teorías extrañas por allí. Pero quiero decirle que para nosotros la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios es la que realmente nos ha producido un cambio, una transformación. ¿Cuántos hemos sido impactados por el poder de la palabra de Dios? Si ha sido impactado, diga: he sido impactado por el poder de la palabra de Dios. Y dele un aplauso a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que puede transformar nuestra vida y nuestra conciencia. Para mí, el libro que ha marcado mi vida ha sido la Biblia, la palabra de Dios. No sé a cuánto les ha cambiado su vida. Hay un pensamiento que dice: la palabra o los libros en sí pueden informarte, pero solo la Biblia puede transformarte. ¿Cuántos hemos sido transformados por la palabra? Así que en ese primer punto, la semilla es la palabra de Dios. Lo primero que aprendemos allí es que existe una semilla, y esa semilla es la palabra de Dios. Así que en ese sentido no habrá problema jamás en la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, y ahí es donde debemos destacar, diga conmigo: existe un terreno. Lo primero, existe una semilla. Lo segundo, existe un terreno. Un terreno. Aquellas personas a quienes les hablamos la palabra de Dios son ese terreno. Usted y yo somos terreno realmente. Algún día alguien, de una u otra manera, alguien nos sembró. Puede ser que bien sea, algunos tienen experiencias sobrenaturales. Dicen: no, yo conocí el evangelio fue por medio de un sueño, yo tuve una visión sobrenatural, algo por el estilo. Pero la mayoría recibimos el mensaje del evangelio por un tratado que fue escrito donde había palabra de Dios. Otro fue por una predicación hablada o por una predicación cantada, o de una u otra manera alguien le evangelizó, alguien le habló, alguien le dijo. Así que usted y yo somos un terreno donde alguien en algún momento sembró la semilla. Y lo bonito de esto es saber que cuando usted habla en la palabra de Dios, desde la perspectiva del sembrador, lo que usted está haciendo es realmente sembrar la semilla en terrenos. Pero el asunto es que en esta misma parábola, el Señor nos muestra que existen varios tipos de terreno. Ahora, primero existe una semilla, la eterna palabra de Dios. Número 2, existe un terreno que somos cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿cuántos de una u otra manera están acercándose a algún terreno por allí, a alguien, y sembrándole la palabra de Dios? Un amigo suyo, un vecino suyo, un hijo suyo, un familiar suyo, alguien a quien le está sembrando la palabra de Dios. Así que debemos tener en cuenta esto. Pero lo tercero es que existe un sembrador. Diga: un sembrador. Existe la semilla, la palabra, existe el terreno, cada persona, cada uno de nosotros, y existe un sembrador. ¿Quién es ese sembrador? Ese sembrador puede ser tú o puedo ser yo. Dígale al que está a su lado: tú y yo somos sembradores. Así que puede ser tú o puedo ser yo. En Marcos capítulo 4, el versículo número 14, dice la Biblia: el sembrador es el que siembra la palabra. El que siembra la palabra. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, dice la Biblia. Dice: mas volverá a venir trayendo sus
gavilla, su resultado. Quiero decirle que sí, es cierto que el sembrador, cuando se empeña en este trabajo, en sembrar desde el punto de vista de la agricultura literal, no es nada fácil, es uno de los trabajos más difíciles, probablemente es uno de los trabajos más fuertes, seguido de la construcción. Esos dos trabajos ahí se dan de la mano, son trabajos rudos, son trabajos muy fuertes, y probablemente el de la sembrío mucho más. Pero quiero decirle, amado hermano, que así mismo sucede en el sembrío espiritual. Hay momentos donde cuando tú te enamoras de las almas, porque esto del evangelismo requiere enamoramiento por las personas, enamoramiento por sus almas, valorar lo que ellas son, lo que ellas representan. Y en algún momento en el evangelismo sucede que el evangelista, el que lleva la preciosa semilla, el sembrador, en algún momento llora, en algún momento derrama lágrimas, ya sea en clamor, ya sea en intercesión, o simplemente por la actitud de las personas, por el menoscabo, por el menosprecio, por el rechazo. Solemos derramar nuestras lágrimas al mirar la humanidad indiferente a las cosas de Dios. Pero quiero decirle que hay una esperanza para el buen y sabio sembrador. Dios nos está desafiando a ser una generación que siembra la semilla, sea que tú te goces ahora o que llores ahora, pero nunca desistas de sembrar la bendita semilla del evangelio. No desistas de predicarle a tus hijos, no desistas de predicarle a tu esposa o a tu esposo inconverso. Nunca desista, nunca vuelvas atrás. La semilla bendita va a dar resultado, pero necesitas seguir sembrando con gozo, con confianza, con fe, con pasión. Alguien diga aleluya. Así que el sembrador necesita entender eso, que no es fácil, no te están mandando a hacer un trabajo sencillo, es la gran comisión, es el trabajo más importante, pero tienes que persistir. Pero aquí viene el detalle que viene aquí es que además de que existe, como lo hemos dicho, una semilla, que es la palabra, un terreno, que son las personas, existe un sembrador, que puede ser tú o puedo ser yo, también existen tipos de terrenos. Diga, tipos de terrenos. Ok, se los describo brevemente. Número 1, se lo recuerdo, el texto que usted ya leyó conmigo, dice que hay un terreno al cual Jesús le llamó el de junto al camino. Hay otro, el que se le llama el terreno pedregoso. Hay otro que se llama el terreno espinoso y el otro que es el buen terreno. Ok, el de junto al camino, el pedregoso, rocoso, el que está en pedregales, número 2, también el espinoso, número 3, y el buen terreno, número 4. Es decir, según esta parábola encontramos 4 tipos de terreno. En los evangelios sinópticos, que hablan cosas similares desde perspectivas distintas, pero hablan de los mismos temas, está en Mateo capítulo 13 del 3 al 8, en Marcos 4 del 3 al 8 y en Lucas 8 del 5 al 8. Mire, todos terminan en el 8. Pero todos estos hablan sobre la misma parábola. Mateo 13 del 3 al 8, Marcos 4 del 3 al 8 y Lucas 8 del 5 al 8. En otras palabras, allí, cuando usted observa esto, lo une, es como un rompecabezas. Cuando usted lee los evangelios sinópticos, los une, la misma historia se narra en los diferentes evangelios, luego usted la une, usted ve el cuadro más completo. Así mismo sucede con este escenario de la parábola del buen sembrador. Usted encuentra allí que la Biblia menciona 4 tipos de terreno. Ok, pero además de eso, y ahora vamos a explicar un poco sobre eso, existen a lo que le he llamado tipologías de terreno. Diga, tipologías de terreno. Es decir, cuando hablo de tipologías de terreno, me estoy refiriendo a lo que cada terreno representa. No solamente Jesús dice y se queda con el de junto al camino, pedregales, espinoso y buen terreno, sino que Él nos da una enseñanza. Realmente las parábolas para eso era para traer una enseñanza. No era para contar una bonita historia, sino para dejar una enseñanza muy profunda. Y la tipología de estos terrenos podemos encontrarla, y cuando usted entiende esto,
desde la perspectiva del sembrador, entonces usted aprende a entender, número uno, la evolución de mucha gente. Usted aprende a entender por qué unos reaccionan de cierta manera ante el sembrío de la semilla, por qué otros tienen otras actitudes, por qué algunos actúan de una u otra manera, por qué algunos reciben y otros no reciben, por qué algunos son más dóciles y otros son más duros, por qué algunos son como tan emocionalistas en el evangelio y hay otros que son más centrados y mucho más arraigados. Vamos a ver esos 4 terrenos. Dígame esos 4 terrenos, a ver si usted los tiene ahí en su mente. Primer terreno, segundo terreno, tercer terreno, cuarto terreno. Eso, muy bien. ¿Cuántos aquí son buen terreno? Levante su mano los que somos buen terreno aquí y diga, aleluya, soy buen terreno. Ok, bueno, vamos a observarlos allí de una manera bien práctica y de una manera sucinta. Primero, el terreno de junto al camino. El terreno de junto al camino. Usted lo leyó allí. El Señor Jesús es sumamente práctico y en esa enseñanza poderosa y a la vez práctica, el Señor a partir del 18 en adelante del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, da una explicación muy acertada, muy clara, muy diáfana para entender lo que tiene que ver con esta tipología de terrenos. En este caso, el terreno de junto al camino, según lo que allí dice, y no me estoy inventando nada, lo dice allí, según lo que allí dice, simplemente son o representa a las personas. Usted se va a encontrar con gente de junto al camino, por cualquier lugar, en su casa, en su familia, en cualquier lugar. Cuando usted está evangelizando, se va a encontrar con gente así, junto al camino. ¿Quiénes son ellos? Son los que, según el texto, simplemente oyen la palabra, pero no entienden la palabra. Es decir, usted se va a encontrar con personas que por sabio que sea, por sencillo que usted sea, por práctico que usted sea, por dinámico, pedagógico y sencillo que usted sea para poder transmitirle el mensaje, hay gente que va a oír el mensaje, va a oír la palabra, pero no va a entender la palabra y por ende, aquí viene lo grave de los de junto al camino, son las personas que sencillamente oyen palabra, son los que oyen mensaje tras mensaje, predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza, pero como no entienden la palabra, no reciben revelación de la palabra, no comprenden la palabra, entonces no creen la palabra y por tal razón no pueden ser salvos. Esto es delicado. Diga, esto es delicado. Se lo voy a leer. En Lucas 8:12, en la Nueva Biblia Viva, dice, las que cayeron junto al camino, o sea, las semillas que cayeron junto al camino, dice, representan, y ahí está el terreno, los de junto al camino, ellos representan a los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón para que no crean y se salven. Esto es fuerte. Esto también aparece en Mateo 13:19 y Marcos 4:15. Es decir, son aquellos tipos de personas. Usted se va a encontrar una y otra vez gente así. Gente que no rechaza, gente que no es indiferente. No, es gente que se sienta a escuchar lo que vienen a veces a los lugares de adoración, que en la calle, en la casa, en el grupo de amistad, en el grupo familiar, donde usted esté, usted les habla una y otra vez, les lleva las notas, el bosquejo, usted les hace dibujitos, usted les explica, pero hay una oposición muy severa en la mente de ellos, en el espíritu de ellos, al punto que ellos pueden oír palabra, pero no pueden entender la palabra de Dios. Su mente está como bloqueada, está cauterizada, hermano. Es tan tremendo. Yo le contaba el testimonio en estos días de un hermano. Yo no sé ¿cuántos recuerdan a nuestro amado hermano que ya partió con el Señor, hermano Ángel? ¿Se acuerdan del hermano Ángel, el anciano? Este varón que falleció, que partió con el Señor ya, yo recuerdo que él era un hombre que hace más de 50 años fue bautizado en una iglesia de índole trinitario en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y resulta que un día tuve el privilegio de ir a su casa a orar ni siquiera por él, sino por un enfermo que era de su familia y
estaban allí, estábamos orando. Cuando salía, yo recuerdo cómo el hermano Ángel era ya anciano, los que lo conocen, incluso para bautizarlo tuve que tomarlo en mis brazos y meternos en el río juntamente con él. Fue una escena impresionante, maravillosa, los que estuvieron ahí. Pero resulta que a mí lo que me llamó la atención fue que cuando iba saliendo sentí la necesidad de hablarle a esa preciosa familia brevemente sobre el mensaje del arrepentimiento, del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo, algo muy sencillo, y les hablé unos pocos minutos. Recuerdo que el anciano estaba ya postradito en su cama. Yo pensé que él no escuchaba, yo pensé que por la edad que él tenía avanzada no alcanzaba a escuchar. Yo sé que hablo fuerte, que hablo alto, que hablo duro, pero yo decía, probablemente no escuchó nada. El anciano, me despedí, oré por ellos, yo les hablé de que la Biblia muestra bautismos en el nombre del Señor Jesucristo y me fui. Recuerdo que en menos de 2 días me mandaron a llamar otra vez y dicen, el hermano Ángel, el que estaba ahí en la cama, dice que él fue bautizado hace más de 50 años en la primera iglesia trinitaria aquí en la ciudad de San Juan de Pasto, y él y toda su familia quieren bautizarse correctamente como manda la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, yo no le di cátedra de 1 hora, simplemente le mostré unos pocos versículos. El anciano entendió. Es decir, el que es así es una persona que cree y entiende, pero hay otra gente a la cual usted les puede dar estudios, teología, explicación sistemática, profundización exegética, hermenéutica, como usted quiera llamarle, y nunca entiende, no capta. ¿Por qué? Porque son gente junto al camino. Esta familia fueron bautizados, fuimos a bautizar uno, terminando bautizándose 5 de esa casa. ¿Por qué? Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta noche? Así que cuando alguien no es junto al camino, es buen terreno. Yo sé que el hermano Ángel era tan buen terreno que un anciano a lo lejos, lo poquito que oyó, más de 50 años, pero él no hizo altercado, él no necesitó más, simplemente dijo, si la Biblia lo dice. Yo recuerdo que él prácticamente no podía caminar. Ahí está mi hermano Javier, que estuvo allá, ese día se bautizó también el hermano Dubán, como unas 12 personas se bautizaron ese día. Yo recuerdo como él, aunque no podía caminar y aunque llovía, y aunque el ambiente era delicado, él dijo, no importa, yo vine decidido a ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Qué hermoso es eso. Pero habrá otra gente que es junto al camino. Hay gente, yo he tenido la oportunidad de pasar a veces horas y horas y horas hablándole y explicándole, por ungido que usted sea, por oración que usted tenga, por conocimiento que usted tenga. Hay gente que no capta el mensaje porque son junto al camino, pero muchas veces ni siquiera depende de ellos. Lo veremos en un momento. Así que los de junto al camino son esa gente. Pero aquí viene el detalle: usted nunca puede desmotivarse por eso. Hay gente como el hermano Ángel que ni siquiera me dirigí directamente a él. Yo le estaba hablando a los que estaban afuera pensando que él no estaba escuchando. Pero fue él el que movió a toda su casa para ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Pero habrán otros que por mucho que usted explique, por mucho que usted hable, simplemente oyen. Viene el diablo, les quita la palabra del corazón para que no crean y se salven. Porque cuando hablamos de la bendita semilla del evangelio, no estamos hablando de una historia bonita y motivacional. No estamos hablando de simplemente psicología secular y momentánea que afecta al presente. No, estamos hablando de un mensaje tan poderoso que puede afectar hasta la eternidad de las personas. Puede afectar más allá de la vida presente. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ¿cuántos alguna vez se han encontrado a un terreno junto al camino? Usted le ha sembrado la palabra, usted oró por él, usted se entregó, le explicó, le pasó el manual, hizo todo lo que podía hacer, le pasó los manualitos, las hojitas, todas las citas, pero aún así no entendió. No entendió. Claro que duele. Pero necesitamos entender que ese es el primer tipo de terreno. El segundo tipo de terreno es un terreno al que Jesús le llama el terreno pedregoso. El terreno
pedregoso, o sea, un terreno lleno de pedregales, de rocas, un terreno rocoso. ¿Quiénes son ellos? Según Jesús, los del terreno pedregoso son simplemente, escuche, estos son los que van como un nivel más allá. Los primeros oyen y no entienden, por eso no creen y por ende no se salvan. Pero hay otros que son los del terreno pedregoso, son los que simplemente simpatizan con la palabra, congenian con la palabra, hacen amistad con la palabra. Son gente que hacen amistad. Hay gente que son así en la iglesia, llevan años y nunca toman una decisión seria, pero cuando usted habla con ellos, ellos dicen: a mí me gusta, esto es lindo, a mí me gusta cómo predican, a mí me gusta cómo cantan, yo me siento bien, yo me gozo. Son gente así, gente de un terreno pedregoso que oyen la palabra momentáneamente y la reciben con gozo. O sea, no son gente aburrida, no son gente amargada, no son gente renuente, sino al contrario, son gente que cuando oye con gozo, oye con alegría. En Marcos capítulo 4 versículo 16, en la Nueva Biblia Viva, la Biblia dice así: los que cayeron en suelo rocoso, hablando de las semillas que cayeron allí en suelo rocoso, las que cayeron en suelo rocoso representan a las que escuchan el mensaje con alegría. Hay gente de esa categoría. Marcos lo dice, 4:16, Mateo 13:20 y Lucas 8:13 también lo dice. Hay gente de esa categoría. Hay gente que cuando hay eventos, cuando hay mega convenciones, cuando hay congresos, cuando hay cultos como los que tenemos acá, donde hay fuego, donde hay presencia del Señor, hay gente que derrama lágrimas y se alegra, y también incluso se ponen en pie y aplauden y son amigos, pero reciben con gozo, pero rápidamente ese gozo se les desvanece. O sea, es un gozo momentáneo. No son gente que rechaza la palabra, no, señor. Son gente que les gusta, congenian con ella, hacen amistad con ella, pero no hacen compromiso con Dios. ¿Alguna vez usted ha visto gente así o se ha encontrado? Usted en evangelismo se va a encontrar con gente así. ¡Oh, qué lindo! ¡No, qué hermoso! Lloran, hacen oración, hasta la oración de fe que muchos le han llamado. Oran así, hacen lo que tenga que hacer, pero no hacen un compromiso genuino. Incluso, por lo que vamos a ver, algunos hasta llegan a bautizarse, hasta llegan a ser parte de la iglesia, pero fácilmente vamos a ver cómo son representados estos, y de esos sí que hay, y se empiezan a notar mucho en diciembre, en estas temporadas. Son gente que son muy efusivos momentáneamente, les parece bonito, les parece lindo, ¡qué bueno! Pero fácilmente se desaniman, fácilmente desisten. Diga, el terreno pedregoso. Hay un tercero que es el terreno espinoso. El terreno espinoso. ¿Quiénes son ellos? Son, según Jesús dice, los que oyen la palabra, pero en ellos no hay fruto. Es decir, son gente que oye palabra, pero nunca dan fruto. Mateo capítulo 13, versículo 22, en la Nueva Biblia Viva dice: el terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. Diga, lo dice la palabra de Dios. En Marcos 4:18 y Lucas 8:14 también habla al respecto. ¿Quiénes son entonces los del terreno espinoso? Son diferentes. Los primeros oyen pero no entienden. Los segundos oyen con gozo, pero es puro emocionalismo momentáneo, una alegría momentánea. Pero los terceros son aquellos que oyen la palabra y nunca dan fruto. ¿Por qué? Es decir, ellos también simpatizan con la palabra. A ellos también les agrada la predicación. Dice, me gusta cómo predica la hermana o el hermano o el pastor. O me gustan los cantos, me gusta lo que hacen. Incluso llegan a comprometerse en el bautismo. Pero
¿Cuál es el problema? Que son gente en la cual nunca hay fruto, y lo veremos en un momento las razones por las cuales, pero el texto lo dice claro, son gente que se afanan tanto en las cosas de esta vida, y esos son los que se ven en esta temporada, se emocionan, se llenan de trabajo, al punto que incluso olvidan las cosas de Dios, al punto que tienen más compromiso con el patrón que con el Dios Todopoderoso. Tienen más compromiso con el dinero, con la riqueza, se ahogan en las cosas de la vida y están llenos de un terreno espinoso. ¿Y sabe cómo se los nota? Porque nunca dan fruto, nunca se ganan a otro, nunca crecen espiritualmente, nunca avanzan, nunca progresan, ni se descarrían ni se consagran. ¿Sí los ha visto alguna vez? De eso se ve por todos lados. Gente que ni para adentro ni para afuera, paraditos en la puerta, es decir, ni le entran ni dejan que otros entren. Son gente así, a ese estilo, en un terreno espinoso. Pero en cuarto lugar, diga conmigo, el buen terreno. Nuestra oración es que los que están aquí y allá en casa podamos ser buen terreno. Estamos hablando del evangelismo, ¿desde qué? Desde la perspectiva de ¿quién? Del sembrador. El buen terreno, ¿quiénes son? Según Jesús, los del buen terreno son aquellos que oyen la palabra. ¿Cuántos un día oyeron la palabra de Dios? La palabra. No solamente la oyeron, sino que la creyeron. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, oyen la palabra, la creen, la entienden. Son gente que recibe, que entiende la palabra, la reciben con gozo en su corazón, pero no solo es un gozo momentáneo, sino que son aquellos que perseveran en la palabra y dan fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, cada terreno tiene capacidades distintas y cada uno da frutos distintos, resultados distintos, pero el que menos da a 30 por uno. Hay algunos que son sumamente productivos a 100 por uno, otros a 60 por uno y otros a 30 por uno. Esto está en Mateo capítulo 13, versículo 23, Marcos 4, 8 y Lucas 8, 15. En la Nueva Biblia Viva, dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, la que cayó en buena tierra representa a los que oyen la palabra. Diga, oyen la palabra. Pero mire qué lindo, dice, con un corazón bueno y sincero. Mano, no hay nada más lindo que oír la palabra de Dios con un corazón sincero. Y dice, estos la retienen y porque perseveran, producen una buena cosecha. Es decir, son gente que tiene lo que veremos en un momento. También vienen los enemigos de la semilla, también vienen, pero la diferencia de ellos es que ellos son perseverantes, son persistentes, son gente de ese estilo. Hermano, yo le animo, si usted dijo hoy con fe, yo soy buen terreno, usted demuestra que es un buen terreno cuando usted empieza a producir espiritualmente, cuando usted permanece, cuando usted persevera, cuando usted no desiste, sino que persiste. ¿Cuántos en esta hora quieren persistir? ¿Cuántos en esta hora quieren decirle, Señor, yo no quiero ser oncemesino, no, yo quiero perseverar hasta el día que tú vengas por mí? Alabe a Dios con ese aplauso en esta noche y dígale, Señor, no permitas que las circunstancias me hagan retroceder. Usted necesita entender que el buen terreno es el que está representando allí al que oye con corazón bueno, con corazón sincero, retiene la palabra, persevera y produce una buena cosecha. Pero aquí viene el punto 6. Sí, hay una semilla, sí, hay un sembrador, sí, hay tipos de terreno, sí, hay tipología de terreno, sí, pero también existe algo que acabamos de observar, que vamos a observar ahora, y es, diga conmigo, existen enemigos de la semilla. Dígalo con fuerza. Una vez más. Vamos a hablarle ahora, basado en lo que acabamos de leer, que el texto sagrado, desde la perspectiva del sembrador, muestra que hay enemigos de la semilla. El primer enemigo de la semilla
aparece registrado en Mateo capítulo 13, versículo 4, Marcos 4:4 y Lucas 8:5. Cuando usted observa, usted encuentra que el primer enemigo, según Jesucristo mencionado allí, es tipificado por aves. Las aves, dice el texto sagrado. Dice que las aves, a los de junto al camino, son más propensos a ser atacados por las aves. ¿Quiénes son? Las aves, según el texto, dicen que representan al malo. Es decir, representan a nada más y nada menos que a Satán o al diablo, quien arranca la semilla por medio de engaños, por medio de artimañas, por medio de astucia, por medio de la duda, lo que hace que la persona le predican la palabra, no la entiende, no la recibe porque están engañados, porque oyen otros términos, porque oyen otras conferencias, porque oyen otras ideologías y fácilmente pueden ser envueltos en sus mentiras, logrando confundirlas a quienes reciben la palabra con el fin de que no la entiendan, con el fin de que no la crean y con el fin de que no sean salvos. Mire, el ataque es severo. Cuando usted ve a los de junto al camino, según Mateo 13:19, Marcos 4:15 y Lucas 8:12, cuando usted observa a los de junto al camino, son aquellos que las semillas quedan muy superficialmente, es decir, solamente caen en el terreno junto al camino, y cuando el enemigo ve que esa persona está prestando atención a la palabra, esa persona fácilmente va a ser atacada por el sistema del malo, el sistema de engaño, de una u otra manera. Hay gente que dice, no, yo creo, me muestran el versículo, sí, pero no, es que así me enseñaron antes, no es que yo así creía, es que así creían mis padres, es que así dice mi profesor. Es decir, son gente que cualquier astucia, cualquier fábula, cualquier engaño los mantiene envueltos, y por mucho que usted les muestre por medio de la palabra de Dios, nunca logran creer. Y el plan satánico es sencillamente que no entiendan la palabra. Es decir, él no puede impedir que la oigan. Él sabe que en algún momento van a oír la palabra de Dios, pero lo que él puede impedir en los de junto al camino es que ellos no entiendan la palabra, no crean la palabra y no se salven. Hermano, esto es una de las cosas más lamentables. Hay gente así que oye, hay gente que escucha la predicación, pero jamás llega a entenderla, jamás llega a creerla, y por ende no puede ser salvo. Lo dice Jesús. Jesús dice claramente que el enemigo es representado por las aves del cielo que vienen y se comen la semilla y hacen que nunca germine, porque nunca ni siquiera llega a dar un resultado en ello. Quiero decirle que cuando usted está evangelizando, literalmente, según las palabras de Jesús allí y en esa aplicación espiritual, cuando usted evangeliza, usted literalmente está haciendo guerra espiritual. Usted está entrando en un camino y en un terreno muy delicado. Usted sabe que cuando usted evangeliza, usted se va a encontrar con gente que está atada por filosofías, por vendas mágicas espirituales. Hay gente que está atada espiritualmente y necesitan el poder de Dios para poder ser libres, pero también necesitan un sembrador con la unción del Espíritu de Dios. Quiero decirle que el malo siempre va a atacar a esa persona que usted le está evangelizando, a ese grupo familiar, a esa persona a la que usted está hablando. Siempre va a venir él para tratar de, con sus artimañas, argucias, tretas, venir a hacer con sus patrañas, hacer que la gente nunca ni entienda ni crea, y por tal razón no pueda ser salva. Pero el segundo enemigo de la semilla, aquí vemos, número uno, a las aves que representan al malo. Así hay gente que llega aquí y el enemigo puede arrebatar su semilla fácilmente y por ende nunca cree. Lo segundo son los que en el texto sagrado aparece representado. El segundo enemigo de la semilla es tipificado por el sol. Diga, el sol.
En Mateo capítulo 13, versículo 6 y en Marcos 4, versículo 6, se nos habla con claridad de que algunas personas a las que usted les va a hablar, y no solo le pasa a ellos, le pasa muy comúnmente aún al buen terreno, que puede ser usted o puedo ser yo, pero hay personas que cuando reciben la palabra, la reciben así, con mucha alegría, la reciben así, con mucha emoción, son gente muy simpática con la palabra de Dios, hacen una buena empatía, son gente que recibe con gozo, pero las aflicciones, el sol representa aflicciones, persecuciones y tribulaciones por causa de la palabra de Dios. El terreno pedregoso es aquel terreno descrito en Mateo 13, 21, Marcos 4, 17 y Lucas 8, 13. Y dice el texto sagrado claramente, la explicación de Jesús es muy clara. Dice que habrán personas que cuando llegan a recibir la palabra de Dios, eso probablemente le ha pasado a cada uno de los que son de Cristo. Hay gente que cuando llega al camino del evangelio, no faltará que la misma familia se levante en tu contra, que tu propia esposa, tu propio esposo, tu propia madre, tu propia familia, tus mejores amigos te dan la espalda o te oprimen, te afligen por causa de haber recibido el evangelio de Jesucristo. Si tú eres terreno pedregoso, fácilmente el sol de las aflicciones, el sol de las persecuciones y de las tribulaciones fácilmente va a marchitar esa semilla que está en tu corazón. Quiero decirte que el plan perfecto de Dios es que cada uno de los que hemos recibido la siembra maravillosa de la palabra de Dios podamos crecer espiritualmente. Pero lamentablemente habrá gente como esta que en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la persecución, desisten del evangelio. ¿Cuántas veces hemos visto gente así? Dice, no, pero si yo antes de entrar al evangelio parecía que todo me andaba bien, me metí al evangelio y mira, hay dificultad en mi familia, hay opresión, y deciden alejarse, deciden darle la espalda al Señor, deciden desistir. Pero quiero decirle que la Biblia misma dice claramente que a los que son de Dios también les vendrán aflicciones, pero Él dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. Hermano, no hay mayor victoria que la de aquel que aún en medio de la más grande aflicción, no importa quién se levante, si el diablo se levantó y no te pudo quitar la victoria, aunque tu propia familia se levante, el que es de Dios nunca va a tirar la toalla. El que es de Dios nunca va a retroceder. El que es de Dios dice, no importa contra quién me esté enfrentando o quién se levante contra mí, a mi Dios yo no lo voy a abandonar. Quiero decirle que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dele ese aplauso a Jesús. Yo quiero decirle que ha habido gente, ha habido testimonios, se han conocido el testimonio de gente que cuando ven que el familiar es un hombre firme, una mujer firme, no ahí como temblequeando allí en el terreno como llamado el terreno llamado el terreno pedregoso, donde el sol de las aflicciones, de las persecuciones, de las tribulaciones lo desanima. No, cuando la gente, aún su propia familia, aún los que se oponen, cuando te ven firme, esa gente va a tener que cerrar la boca en algún momento. Esa gente va a tener que simple y llanamente, como a Daniel en el foso de los leones, el ángel le va a tapar su boca. Hemos visto el caso de gente que ha decidido demostrar ante el diablo y ante el mundo y ante la familia y ante quien sea que para ellos primero es Dios. Y si Dios es primero, dice la palabra de Dios claramente que nadie que poniendo su mano en el arado, allí sembrando, allí en el trabajo, nadie que mire hacia atrás es digno de él. Quiero decirle que si usted está aquí, ¿cuántos en algún momento han recibido aflicción o pruebas o persecución aún de su propia familia? Pero quiero decirle que si usted está aquí, eso indica que usted es buen terreno. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche y le dice, Señor, no permita que ninguna aflicción, ninguna persecución, al contrario, soy bienaventurado cuando por su causa me aflige, me persigue? No importa a quién te inflinja mentiras o te quieran hacer burla, no importa, eres bienaventurado, eres bienaventurada.
Pero eso no piensan los del terreno pedregoso. Luego están otro tercer grupo, que es el tercer enemigo de la semilla, que es tipificado por los espinos. Diga, espinos. Ok, primero era las aves, que representa al diablo. Segundo, el sol, que representa las aflicciones. Tercero, los espinos. ¿Quiénes son los espinos? Según Mateo 13:7, Marcos 4:7 y Lucas 8:7. ¿Quiénes son los espinos? Hermano, cuando yo estaba estudiando este es el que me ha producido a reflexionar muchísimo, porque lamentablemente es el que está afectando aún a los que ya están dentro de las iglesias cristianas. ¿Cuál es? Los espinos son los afanes de la vida. Los espinos son las codicias, los placeres del mundo, el engaño de las riquezas. El terreno espinoso es un lugar lleno de espinos, según Mateo 13:22, según Marcos 4:19 y Lucas 8:14. Es un lugar donde hay gente, hermano, que aquí hay gente, aún en esta congregación y en cualquier congregación hay gente que si ellos se consagraran a Dios de verdad, hermano, ni siquiera ellos se imaginan el potencial, la unción, la gloria de Dios que hay a través de sus vidas. Pero ¿sabe que no han dado fruto? Sencillamente porque andan envueltos en los afanes de esta vida. Andan envueltos en las codicias de esta vida, en los placeres de este mundo, en el engaño de la riqueza. Son gente que están allí, nunca se va, no se aparta, pero fácilmente puede pasarle lo que el texto dice, porque ellos llegan a un punto de estar así, de esa manera, se van ahogando al punto de que finalmente pueden morir espiritualmente. Así que los de los terrenos espinosos representan a aquellas personas que fácilmente van a recibir la palabra, pero que en algún momento, aunque hayan entrado, aunque se hayan comprometido, todos los evangelistas deben saber eso, porque llegará el momento donde habrá gente, la que tú te ganaste por la palabra, por la oración, llegará. Pero si hace parte de los terrenos espinosos, en algún momento tú vas a ver que ese alguien que antes le daba prioridad a Dios, que él entendía que había necesidad de congregarse, que había necesidad de estar en la casa de Dios, ahora cambia la casa de Dios por cualquier cosa de afuera. Cualquier pretexto lo saca, cualquier excusa. Hay gente que tiene excusas perfectas para no congregarse. Tiene excusas perfectas para no buscar de Dios. Son gente que los espinos de este mundo pueden ahogarles fácilmente. Y por un lado nunca van a crecer espiritualmente, pero fácilmente van a desistir. Quiero decirle que es doloroso, diga, es muy doloroso. Es muy doloroso ver que mucha gente que era parte de la iglesia a nivel mundial, fácilmente perdió la unción. Hay gente que ha perdido hasta el ministerio, ha perdido la familia, ha perdido todo lo que tenía por un simple trabajo. Por un simple trabajo. Aquí hay gente con la que yo he hablado ya más de una vez. Le digo, hermana o hermano, usted tiene una unción impresionante, pero si usted no aprende a darle prioridad a las cosas de Dios, ni sueñe con ir al cielo, ni sueñe. Hay gente que los espinos de este mundo los van a ahogar. Y hermano, es cierto que hay que trabajar, es cierto, pero aquí hay gente que trabaja muy fuertemente, pero esta noche están aquí buscando la presencia del Señor. Hay gente que trabaja muy fuertemente, pero cuando sus horarios se interponen entre su relación con Dios y entre la congregación, ellos dicen, qué pena, yo busco otro trabajo, el Dios mío me puede proveer. Pero no permitas que los espinos del mundo te arrebaten lo que tú eres y lo que tú tienes. No permitas eso. ¿Cuántos aman a los hermanos y a las almas? Pero hay muchas almas y hay muchos hermanos ahogados en espinos. Y en séptimo y último lugar, diga, existen tipos de resultados. Hay algunos tipos de resultados que usted puede observar y es el siguiente. Según el terreno, los resultados son distintos. Por ejemplo, el de junto al camino es un terreno desprotegido. Ese tipo de vidas son lugares ideales para que el diablo robe la semilla de la palabra. Nunca dan fruto, pues ni siquiera llegan a germinar.
Son personas de ese tipo, son gente que como no entendió, no creyó, no puede ser salvo porque nunca la semilla germinó en ellos y son desprotegidos, están allí a las afueras. Usted sabe que la semilla debe ser profundizada en la tierra, debe ser metida, pero estos no, estos están allí afuera, son muy superficiales y cualquier circunstancia, cualquier situación viene y les arrebata, y el malo, el diablo, aprovecha eso para arrebatarle la semilla en su corazón. Nunca dan fruto, pues ni siquiera llegan a germinar. En segundo lugar, encontramos el terreno pedregoso, que es un terreno de muy poca tierra. Es un terreno que no permite que la semilla tenga una raíz profunda. Y aunque brote la semilla, aunque germine pronto, por consiguiente las tribulaciones, las persecuciones por causa de la palabra hacen que esa persona fácilmente, por su falta de profundidad, por su falta de firmeza, tropiecen y vuelvan atrás, no dando frutos. Son gente así, gente que como nunca echó raíces, nunca profundizó, fácilmente vuelven atrás. El tercero es el terreno espinoso, que es un terreno que ahoga la semilla y tampoco produce ningún fruto. Pero el cuarto, que es por el cual oramos que cada uno de ustedes y yo seamos buenos terrenos. El buen terreno es un terreno tan fructífero que el texto dice que da fruto al 100, al 60 y aún al 30 por uno. Es decir, el que menos da, da al 30 por uno. El que más da, da al 100 por uno. Es decir, da como resultado nuevos sembradores. Da como resultado más semilla, más cosecha. Y es alguien que siembra la palabra en otros corazones y da fruto a niveles especiales. ¿Por qué hablar entonces de esto hoy? Porque el aprender a mirar el evangelismo desde la perspectiva del sembrador, con base a lo que Jesús nos enseñó, nos muestra o nos enseña a entender varias cosas. Número uno, cuando usted entiende esto, esta revelación de la parábola del sembrador, usted nunca va a desistir en seguir sembrando. Puede que aquí cayó en un terreno pedregoso, puede que cayó en un terreno espinoso, puede que cayó junto al camino, pero en algún momento, si usted persiste en sembrar, alguien de los que usted le hable será buen terreno. El que no es un buen sembrador fácilmente desiste, fácilmente tira la toalla, dice no entiendo, mire, no he podido, ya le hablé a uno, ya le hablé a dos, no lo voy a hacer más. No, el que es un sabio sembrador y un sembrador que tiene ese empeño en llevar esta bendita semilla, no va a desistir ni se va a decepcionar. Lo primero es que no desiste, lo segundo es que no se decepciona de seguir sembrando y está siempre haciendo el trabajo, ora siempre con el deseo de que cada persona evangelizada sea un terreno fértil para la semilla de la palabra de Dios. Usted y yo entonces sabemos que cuando evangelizamos, la batalla es contra el diablo, contra el malo que viene a querer arrebatar la semilla. La batalla es contra las mismas aflicciones, y esa gente afligida necesita de un sabio sembrador que esté junto a ellos para motivarle, para impulsarle, para seguir adelante. Sabemos que las circunstancias, los afanes de la vida, los negocios mal hechos, las circunstancias, los trabajos mismos vienen a los del terreno espinoso a absorberles y fácilmente se desaniman, fácilmente bajan la guardia, fácilmente se adormecen espiritualmente. Necesitan que un sabio sembrador saque esa semilla, los lleve a ellos a un buen terreno y le diga: mira, tú puedes seguir adelante, dale prioridad a Dios, no te desanimes. Pero se necesita de eso. La pregunta es: ¿cuántos quieren aceptar hoy un desafío? Y el desafío es que seamos sabios sembradores para la gloria de Dios. Póngase de pie allí donde usted está. Dios nos quiere desafiar entonces en esta hora, por medio de todo este recorrido que hemos tenido, desde la perspectiva del sembrador. Usted puede entender muchas cosas, y estas le van a llevar a nunca desistir, a nunca decepcionarse. Sí,
Algunos no van a dar todo el fruto que tú quieres, pero van a dar el 30%, van a dar el 60%, van a dar el 100%. Otros ni siquiera van a germinar. Otros van a entrar, van a echar un poquito de raíz, pero en algún momento se va a morir. Pero tu mirada va a seguir firme, va a seguir fija en el blanco que es Cristo. Vas a seguir adelante, porque hay gente que fácilmente, cuando ven que otros se desalientan, si ellos mismos no tienen raíces, también ellos se desalientan. Hermano, los que estamos aquí, algunos llevan 30, 40, 20 años, 10 años o más de estar en el Evangelio. Entre más años pasan, más gente deserta de este camino. Cuanto más años pasan, más gente se aleja de este camino. Cuantos más años pasan, mucha gente llega, son muy fervorosos un tiempo, pero fácilmente desisten. Pero hay otros que son buen terreno, que puede que vengan todas las aflicciones que quieran, todos los ataques del diablo que quieran, todas las propuestas, todo el dinero que le ofrezca, pero nunca deciden dejar en segundo plano al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos aceptan esta palabra hoy en su corazón y le dice: Señor, no permitas que el malo arrebate la semilla de mi corazón? No permitas, Señor, que las circunstancias, los afanes o las aflicciones me lleven a retroceder. Yo quiero, Señor, aceptar el desafío de sembrar la simiente preciosa, de sembrar la semilla preciosa. Señor, oro por los que están aquí y allá en sus hogares, Señor. Levanta, Dios mío, en este discipulado una generación de sabios sembradores, hombres y mujeres, Señor, apasionados, Señor, realmente entregados a tu causa, realmente entregados a tu obra, que no permitan que ningún tipo de temporada ni ningún tipo de circunstancia les alejen de tu camino, sino que al contrario sean como ese buen terreno que dan fruto en cualquier tiempo y que dan fruto, Señor, constante, perseveran y siguen hacia adelante. Señor Dios mío, levanta esa generación y permítenos, Señor Jesucristo, como sabios sembradores, con base a estas pautas, aprender, Señor, a trabajar bien el terreno, para que cuando ese terreno, Señor, se haya depositado la semilla, esa semilla pueda crecer y pueda dar fruto para gloria y para honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, denle ese aplauso al Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios, alabado sea. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Amén, amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Dele fuerte ese aplauso y diga: quiero sembrar la simiente preciosa.